ocasionó inestabilidad grave en la región. 5 minutos. El Estado Islámico es una creación de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de la mano de la OTAN, utilizando a Turquía como un centro de entrenamiento. Después del golpe de Estado con Erdogan, esta situación podría modificarse porque la visita de Erdogan a Moscú viene a saldar diferencias muy importantes. Incluso Erdogan se ha disculpado por el abatimiento de un avión ruso en el espacio aéreo donde se encuentra esta población turcomana, en esa frontera entre Siria y Turquía, muy compleja actualmente en el escenario de guerra. Recordemos, por ejemplo, que las exportaciones de Rusia en materia de gas natural a Turquía son considerables y los proyectos de construcción que tiene Turquía en Rusia también son muy importantes. Es decir, hay vínculos económicos, culturales e históricos sumamente importantes aquí que podrían recuperarse después de este golpe de Estado evidentemente instigado por los Estados Unidos. Ahí aparecen siempre los personajes como el militar John Campbell, que pasa de Afganistán a tener una actuación estratégica junto con el principal asesor militar de Erdogan, Ali Yazidi, que actualmente está en prisión. Y bueno, esto podrá recomponer la relación entre Rusia y Turquía. Turquía ha alimentado este trasiego de contingentes entrenados en su territorio hacia el Estado Islámico, pero el cálculo ha sido equivocado. Actualmente Hezbollah, finalmente una organización, Estados Unidos la considera terrorista, sin embargo es una organización fundamental en la gobernabilidad libanesa, heroica en distintos aspectos. Hezbollah está combatiendo en Alepo, como combatió en la ciudad un poco más al norte de Idlib, y además en la región norte de Turquía, en la frontera con Irak, se encuentra la región kurda de Joraba, que también está desplegando milicias en contra de estos mercenarios sunitas auspiciados por Estados Unidos y por la OTAN. No hubo un cálculo correcto en cuanto al desenlace que iba a tener la intervención militar en Siria, porque tanto Rusia como China vetaron en el Consejo de Seguridad la cancelación del espacio aéreo, cosa que sí se hizo en Libia, y entre paréntesis, Líbano en aquella ocasión, a través de su diplomático Nawaf Salam, apoyó la cancelación del estado aéreo en Libia. Aquí viene un viejo ajuste de cuentas del chiismo libanés con Gaddafi, y sobre todo por la desaparición en 1978 en Libia del imán, un hombre muy carismático, Musa al-Sadr, que jamás volvió a tener ninguna noticia por parte del régimen libio hacia Líbano. Entonces, este ajuste de cuentas histórico de un Líbano, como fue el régimen de Sleiman, totalmente tributario de Hezbollah y del control del parlamento por el chiismo, por Nabi Berri, hizo que finalmente la Liga Árabe y Líbano, representando las Naciones Unidas, optara por la intervención militar de la OTAN en Libia. Una situación que a la postre ha resultado en un desequilibrio total en la zona. Daesh es un proyecto militar de Estados Unidos y de la OTAN, porque Bashar al-Assad es un gobernante incómodo, es un gobernante que no va a permitir esta expansión del control de los hidrocarburos en la región a través de Qatar y Arabia Saudita. Doctor Carlos Martínez.
Creo que Daesh no pudo haber desestabilizado la región. Daesh surgió porque la región estaba desestabilizada. Es decir, Daesh viene a llenar el vacío, a amarrar las redes que habían quedado sueltas durante todos estos procesos de descomposición social, de organización política que se han dado durante las intervenciones de los estados occidentales. Daesh se va a hacer cargo de ocupar regiones donde el gobierno difícilmente podía estar presente. Y a Bashar al-Assad le ha tocado pues un momento sumamente complicado de la historia de ese país, porque bueno, ahorita los cálculos que hacen los especialistas en Siria hablan de que al menos hay 18 grupos combatientes en la región, en Siria. O sea, no estamos hablando solamente del ejército islámico, de la oposición y del ejército de Bashar, sino de varios grupos que están buscando sus propios, o están luchando por sus propios intereses. Está ciertamente los retoñitos de Al-Qaeda, Al-Nusra, por ejemplo, pero pues realmente ¿qué gobierno podría hacerse cargo de algo tan complicado como es eso? Y bueno, el problema con el que nos estamos enfrentando es la visión que tratan de imponernos los medios internacionales, donde resulta siempre que hay un malo y hay unos buenos, y como si todo fuera tan sencillo. Y bueno, dentro de ese clima de inestabilidad tremenda es que puede surgir el llamado califato de Abu Bakr, que tiene una enorme información sobre los contenidos ideológicos de los árabes, de los musulmanes y de la región. ¿Por qué razón? Porque simplemente adopta el nombre del primer califa luego de la muerte de Mahoma. Entonces esto realmente hace que esté siempre en ese juego con la historia, con el pasado, que va a permitirle cierto éxito entre los grupos más fanáticos y más fácilmente de convencer. Que ahí lamentablemente no hay tiempo para todo eso, pero yo acabo de publicar algo donde hablo de todos los jóvenes europeos que se han fascinado con la idea del califato islámico y de su posible asentamiento, como es lo que pretende Bakr, el supuesto califa, en el... Sí, pronúncialo otra vez para que... Abu Bakr el-Baghdadi. El Baghdadi. Entonces creo que es fundamental esta situación de desestabilidad completa para que un grupo como ese pueda emerger con hasta cierto punto facilidad, porque resulta que conoce muy bien las tácticas guerrilleras, que se ha posesionado de lugares que han resultado muy complicados, incluso para los bombardeos estadounidenses, europeos, etcétera, que están contribuyendo a eso. Y bueno, Rusia vino en este momento a significar un factor diferente, porque a partir de la inmersión de Rusia, parece que las cosas favorecen más a cuando menos sacar a este grupo tan desastroso que ha sido el grupo de ISIS. Acabo de publicar también en la revista de la universidad lo que fue la destrucción de Palmira, que es absolutamente brutal, ¿no? Como una evidencia nada más de lo que son capaces de hacer los integrantes de ese grupo, que apelan a un sentido religioso, pero pues por favor, es simplemente la maniobra de estos grupos en su afán de hacerse valer, de ocupar un espacio en el mundo político de nuestros días, ciertamente a sabiendas de que esto iba a generar
una enorme, ¿cómo diría? Pues las reacciones que se están generando desde Turquía, desde Arabia Saudí, porque su intención es un califato que es suní, opuesto al chií, que es un grupo minoritario en toda la región. Fundamentalmente existe además como gobierno en Irán, que es un gobierno chií, que por otra razón es muy importante, porque prácticamente en toda la historia de la región, de los califas, etc., no hubo califas chiíes anteriormente. ¿Y por qué razón? Porque no creen en que el califato pueda ser cuestión de este mundo. La idea de los chiíes es de un califato mesiánico, algo que se ha heredado de la cultura judía, que ha impregnado tanto también la cultura musulmana, la cultura cristiana, por supuesto. Y en el califato chií, pues lo que sucede es que solamente el califato podrá imponerse en el fin de los tiempos. El califa solamente llegará cuando sea el momento de llamar a cuentas, de Dios llamar a cuentas a los humanos, los que estarán de un lado y del otro. Exactamente pensando en el mesianismo cristiano, es que podemos entender eso. Entonces no podía convocarlo como califato chií, pero sí como califato suní, que es lo que han hecho, y eso ha provocado ese encuentro tan brutal entre los diferentes grupos. Se me ocurre una pregunta adicional. Otra. Que mencionó el doctor Carlos y no pudo hablar más, que la chicharra lo impidió, de hablar sobre la matanza de los cristianos. ¿Creen ustedes que la matanza de los cristianos, sobre todo en Irak, que podía haber seguido a Siria, en Siria también les llegó turno, y llegaron a la parte alta de la Beca del Líbano, que no pudieron entrar afortunadamente, viendo toda la opinión europea, callados, todos calladitos en lo que está pasando? ¿Podría haber sido un complot o cuál es la razón, doctor? Bueno, 2 minutos para eso, por favor. la visión del mundo de un Estado Islámico y de los grupos salafistas o wahabitas, recordemos que el wahabismo, que surge en el siglo XVIII en Arabia Saudita, establece la expansión del Islam sunita, es decir, la expansión de la tradición del Islam y la eliminación de los infieles. Aquí no hay tolerancia posible. Por eso es que aquí un régimen como el régimen alawita de Bashar al-Assad, que ha protegido durante décadas a las minorías religiosas, esto que ya se mencionó, drusos, kurdos, cristianos, etc., ¿sí? Si llegase a triunfar este proyecto de Estados Unidos y la OTAN en Siria, ahí donde se instaurara un régimen de esta medida, bueno, prolongaría estas decapitaciones que hemos visto en distintas zonas de Irak. Y aquí hay que mencionarlo, antes de esta ofensiva del ejército sirio, apoyado por Hezbollah, por asirios cristianos y por milicianos kurdos en Alepo, ¿sí? La llegada de estas fuerzas, sobre todo de al-Nusra y grupos salafistas como Ahram al-Islamí y estos contingentes, bueno, hubo decapitaciones de cristianos, de drusos. Lo mismo pasó en Idlib, lo mismo ha pasado en esta terrible devastación infligida a una ciudad milenaria como Palmira, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto en donde Occidente, entendiendo por esto Estados Unidos y la OTAN, están simplemente privilegiando los intereses oligárquicos de los hidrocarburos
para establecer un régimen islámico intransigente y erradicador de toda minoría religiosa a cambio del control de los hidrocarburos en la región. Doctor Martínez. Bueno, un poco como les avanzaba, el problema de las minorías en la región resulta algo que tiene que ser considerado de manera relevante, y en particular de los cristianos. Fíjense nada más que hablamos de los cristianos como minoría ahora en esos países, cuando hubo momentos en que fueron mayoría. Bueno, antes de la prédica de Mahoma, por supuesto, casi todo era el triángulo cristiano, que era casi todo lo que había sido el Imperio Romano en la región. Pero bueno, vino Mahoma, vino todo esto, y comenzó a cambiar el espectro religioso. Pero los grupos cristianos que han sobrevivido, que tienen una inserción fuerte en la región, por ejemplo, los coptos en Egipto, bueno, en el momento de de estos levantamientos, que por eso yo no quiero calificar de primaveras que tienen que ver con un sentido democrático, pues en realidad en la batahola que se armó en Cairo, por ejemplo, los más perjudicados fueron los coptos, que murieron varios, incendiaron los templos cristianos, etc. Y bueno, esta misma situación se volvió a dar en Irak. En Irak, de aproximadamente 2 millones de cristianos que había, en estos momentos debe haberse reducido a unos 400,000. No todos han sido asesinados, pero muchos han salido. Como todos ustedes saben, y formamos un poco parte de todo eso, los cristianos, por razones culturales que en otro momento podríamos platicar de eso, son los que más pueden salir, los que tienen más facilidades para moverse. Por eso salieron muchos, pero muchos fueron asesinados, tanto en Irak como en Siria. Y en Siria fue absolutamente patético durante los momentos de esto que se llamó la Primavera Árabe. Hubo asaltos a monasterios, asaltos a viejos sitios, con varias muertes de cristianos, y sí reaccionó el Papa desde Benedicto XVI. Ya hubo una condena a la matanza de cristianos, porque por otra parte el cristianismo pues es lo que puede resultar el vínculo más fuerte con Europa, ¿no? La definición de Europa pues viene del cristianismo, ¿no? Europa es cristiana, y por lo tanto el núcleo de los cristianos siempre ha sido una preocupación europea. En la época de los cruzados, pues Líbano, lo que era Líbano, el pequeño Líbano, pues fue beneficiado por los edictos del rey San Luis, que desde ese momento tuvo un edicto para la protección de los maronitas en la región. Y bueno, eso ha hecho que siempre haya habido ese vínculo más fuerte, y que por eso digo que sobre todo los descendientes de migrantes, en su mayoría cristianos, etc., deberíamos tener nuestra, no sé, una presencia también en cómo proteger a todo esto que ya es parte de nuestra cultura. Y no lo estoy diciendo desde un sentido fanático, religioso. ¿Ya acabó? ¿Por qué no sonó? Por deferencia a ti. Por deferencia, muchas gracias. Bueno, porque tendríamos que estar... Sentí un cargo de conciencia en la vida. Estar viendo eso. Bueno. Vamos a tener un comentario final libre, cada uno 3 minutos. Doctor Aldrete. Bien. Sobre el tema, desde luego. Si Turquía, porque habrá que ver los acontecimientos en los tiempos venideros, después de esto que a los ojos de la mayoría de la población en esa nación fue un intento
de derrocamiento ilegítimo a un gobierno electo en las urnas, le da la espalda a la OTAN y a Estados Unidos y termina de convertirse en un mediador de estos grupos islámicos, salafistas y wahabistas patrocinados por Arabia Saudita, Qatar y Occidente, es probable que Siria recuperase su integridad territorial. Sin embargo, aquí se complica el asunto porque Turquía tendría también que decidir cuál sería su postura en relación con las ojivas nucleares que desde ya décadas están en la base aérea de Izmir y que